Así, con metodología, con un tipo de metodología. Entonces, si ustedes buscan otra bibliografía, van a encontrar que también hay otras formas de dimensionar azules bajo otros criterios, o a veces hilando mucho más fino, con mayor detalle. Entonces, eso va a depender ya del tamaño, de la magnitud del proyecto para ver por dónde uno va a encaminar su diseño, ¿no? Ok, segunda obra de toma, las llamadas tirolesas, que al final son rejillas emplazadas en el lecho del río. O sea, lo ideal siempre es que la pendiente de las rejillas que se les dé sea la pendiente del río. Es decir, para no generar desniveles o generar, qué sé yo, saltos hidráulicos y cosas por el estilo. O sea, la idea es de que estas estructuras pues se las han concebido justamente para que no interfieran o entorpezcan la hidráulica sobre el lecho del río, es decir, no haya obstrucción, es decir, que el agua siga pasando libremente por el cauce natural. Entonces, ese es el principio de las tirolesas, es decir, no debe generar obstrucción porque no está sobre el lecho del río, sino está a nivel del lecho del río. Pero otra característica es debajo del lecho del río, como está debajo del lecho del río, bueno, pues hay que ver cómo se controla la parte de ingreso de sedimentos, cómo se va a evacuar el sedimento que vaya entrando por las rejillas. Bueno, entonces hay que dimensionar algunos elementos adicionales detrás del muro protector o en las cámaras, alguna forma de evacuar sedimentos para no tener problemas durante la vida útil de esta, ¿no? Porque las rejillas normalmente pues son rejillas fijas que no se las puede levantar, hacer limpieza, son rejillas que tienen que estar permanentes, muy bien ancladas, para que no haya problemas durante las riadas, ¿no? Bueno, básicamente una tirolesa tiene dos elementos de diseño. La reja superficial, que tiene una característica particular. Las barras que se colocan de la rejilla deben ser paralelas al flujo, no transversales. La estructura como tal, la tirolesa es transversal al río, la estructura. Pero las barras que se colocan a la rejilla, con las cuales se arma la rejilla, tienen que tener la dirección del flujo, paralelas al flujo, ¿no? Esa es la característica particular. Y debajo de estas rejillas, porque las rejillas es la boca toma, debe haber pues una cámara colectora, tipo alcantarilla, ¿no? Es decir, una cámara colectora que se encarga pues de captar el agua necesaria, pero como es una rejilla y está en el lecho del río, pues el ingreso de sedimentos es inevitable. Sedimentos de todo tamaño, ¿no? Arenas, gravas, pueden inclusive ingresar basura, etc. Entonces, el diseño de la rejilla pues debe ser hecha mirando un poco lo que hay en la zona, en la cuenca, ¿no? Si hay mucho arrastre de material fino, mediano, grueso, o arrastre de material, qué sé yo, vegetal, basura, residuo. Entonces, para poner las dimensiones definitivas de esta rejilla, pues hay que un poquito ver qué es lo que puede pasar en un futuro. Entonces, una tirolesa, como les decía, tiene esta característica. Fíjense, acá tenemos un río de montaña, unos ríos que tienen fuertes pendientes, ¿no? Y en los ríos de fuerte pendiente, como ya les anticipaba, normalmente no se encuentra todavía material fino, mayormente se encuentra material muy grueso, normalmente piedras. Entonces, esta rejillita tiene que ser un tanto resistente, pues, al posible transporte de piedras que puede aparecer. Y ahí se pueden dar cuenta que las barritas de la rejilla están paralelas a la dirección del flujo, ¿no? Pero la estructura como tal es horizontal o transversal. Y otra característica particular es que el largo de la rejilla, entonces el largo le llamamos
a la longitud paralela al flujo. Entonces, parecería que el largo de la rejilla es esta y su ancho sería así, no es todo lo contrario, ¿no? La convención es la longitud de la rejilla es medida en dirección al flujo y el ancho de la rejilla está relacionada con el ancho del río, ¿no? Y debajo de la rejilla, pues, tiene que haber la camarita y acá es donde se tiene que manejar con cuidado la parte que va al sistema, la conducción y la parte para evacuar también sedimentos. Entonces hay que ver unas dos camaritas acá para, bueno, darle cierta pendiente fuerte acá para que pueda arrastrar el material que está adentro y luego evacuar y botar nuevamente al río. Entonces el problema, el cuidado que hay que tener es acá porque tiene que ser una estructura autolimpiante. O sea, no hay mantenimiento. El mantenimiento que se puede hacer acá es posibilidades de que la rejilla se vaya colmatando. Eso es algo muy diferente, con un material mucho más grueso. Pero eso se puede limpiar. Lo que no se puede limpiar es el material que está allá dentro de la cama. Ok, diseñar una tirolesa tiene dos elementos, dijimos, ¿no? La rejilla y la cámara. Entonces, aquí hay algunas recomendaciones. Este producto, como les decía, porque es una obra de toma importada de Europa, hay recomendaciones que bueno, nos ayudan bastante a que la obra de toma pues, sea estructuralmente garantizada, si vale el término, funcione bien hidráulicamente, etcétera, ¿no? Dan valores de ángulos, o los anclajes que deben haber, obra bastante maciza y con hormigones bastante fuertes en la parte superficial para evitar problemas de desgaste, porque los dientes son fuertes en ríos de montaña. Y la cámara de captación, como les decía, dale adentro una pendiente bastante fuerte, 5% por lo menos, para poder evacuar sedimento. Entonces hay que dimensionar las dos cositas, la rejilla superficial y la profundidad de la cámara colectora. Eso es lo que interesa. Los demás elementos ya se acomodan a las dimensiones externas. La longitud de la rejilla superficial se la puede calcular con esta ecuación, la ecuación de un orificio. Si ya está despejada aquí la longitud de la rejilla, necesitamos el caudal de diseño, la demanda, unos coeficientes de forma, de espaciamiento, el ancho de la rejilla, esto es en sentido del transversal al río, y el tirante de agua antes de la rejilla. Todos estos elementos aquí los calculando en forma separada, ¿no? Y aquí está todo el proceso para eso. El coeficiente de derrame dependerá qué tipo de varillas o barras van a utilizar para la rejilla. Los podrán utilizar, pues, qué sé yo, tubines, o podrán utilizar perfiles T o perfiles I, o también se podrán utilizar tubería o barras circulares, ¿no? Toca serían estas o estas, ¿no? Son las más usuales. Entonces habrá que manejar estos coeficientes. El factor C depende de la disposición de las barras. Entonces, separación entre ejes de barras y la abertura libre y la pendiente de la rejilla, que es igual a la pendiente del río. Entonces, con eso calculan el factor C. Mm, El tirante antes de la rejilla requiere un ajuste porque ese tirante luego se transforma, un tirante normal se transforma en un tirante crítico, es decir, pasa del normal a crítico. Entonces hay un factor corrector del tirante crítico que hay que sacarlo de unas tablitas, dependiendo de la pendiente de la rejilla, y el tirante crítico lo manejan como si fuera una sección rectangular o un canal rectangular. El corrector del tirante crítico sale de esa tablita en función a la pendiente de la rejilla, que es la pendiente del río. Y pueden ver que hay hasta pendientes del 26%, o 26 grados, perdón.
Y si inclusive hay mayores a 26 grados, pues hay una metodología que dice, con esta ecuación puede calcular este coeficiente corrector de tirante. Nos dan cuenta que es una obra de toma que puede tener pendientes grandes. 30 grados es pues bárbaro, ¿no? Un río que tenga pendiente de 30 grados, pues ya se puede imaginar la velocidad con la que sale o circula el agua. Bueno, lo que se calcula es teórico, es decir, es una longitud mínima si vale el término. Entonces, aquí ya viene una mayoración que les decía, depende de lo que ustedes puedan visibilizar o ver en la cuenca o en el lugar de emplazamiento. En cuanto a material sólido, ya sea del lecho del río o material que vegetación o cualquier otro elemento sólido. Entonces pueden mayorar esa longitud mínima 20 o 50%. Sin embargo, es recomendable ir esto por lo menos hasta un 100%. O sea, aquí se puede poner un 2. Es decir, hay mucho transporte de sedimentos, una cuenca, entonces eso implica que hay que prever pues que va a haber mucha obstrucción, especialmente en época de lluvias. Entonces es preferible un poquito alargar la rejilla o duplicar la longitud de la rejilla para tener menos pérdida de eficiencia de la rejilla. Ok, No tiene. ya está definida la longitud de la rejilla. La profundidad de la cámara colectora, Deben tener esa goma y esa para empujarnos. Claro. Creo que alguna vez se ha hecho así también. Ayer vi. ¿Cómo puedes su, hacer? Que me su permite. micrófono, por favor, un micrófono está... Ok, decíamos la profundidad de la cámara colectora es agua que va a caer dentro de la cámara y va a generar pues una especie de, como un resalto, pero no es tan resalto como digamos porque la profundidad de estas cámaras es normalmente pequeña, muy pequeña. Entonces más es una especie de rebote del agua que cae al piso de la cámara y se sobreeleva un poco. Entonces la profundidad de la cámara colectora implica calcular qué tan alto se puede sobrelevar el agua dentro de la cámara cuando cae el agua al ingresar por la rejilla, ¿no? Entonces hay que calcular la longitud de la cámara, que normalmente está en correspondencia con la longitud de la rejilla. Y luego, la profundidad de la cámara, que es la más importante, porque esto tiene que ser para autolimpieza, pues aquí recomiendan, bueno, que sea mayor al 3% para evitar. Pero hay que ser un poco más pesimista, ¿no? Es mejor ponerle un poquito mayor y poner un 5% o más. Con eso yo garantizo que pues, no va a haber acumulación de material dentro de la cámara, ¿no? Entonces, ¿cómo se dimensiona la cámara? Entonces, acá tenemos otro esquemita que nos dice cómo dimensionar la cámara. Entonces, aquí tenemos la longitud de la rejilla ya calculada. Pues, el agua va a entrar a esta rejilla, pues y aquí se va a generar algo de turbulencia y el agua puede elevar hasta cierto nivel. Ese cierto nivel se llama H0, que puede llegar hasta cierto nivel. Entonces lo que se hace acá es lo mismo que hicimos al pie del asunto, plantear ecuación antes de que entre la cámara y luego al pie de la cámara adentro. Entonces, ¿qué van a igualar? Energía a este lado va a ser energía a este lado. Y de acuerdo a eso, vamos a definir este tirante, la velocidad, y vamos a calcular este elemento que nos interesa, que es la profundidad mínima que debe tener la cámara. Entonces, se plantean este par de ecuaciones. La primera es la que les acabo de indicar, ecuación de energía antes y dentro de la cámara.
Y esta es la ecuación de momentum que se deriva pues también de la ecuación de la energía que nos permite resolver esa profundidad de la capa. Entonces aquí tengo un sistema de dos ecuaciones y tengo casi el mismo problemita que cuando hablábamos del colchón disipador de energía. Entonces hay que ver cómo resolver, ¿no? El Y0, delta H y H0 son valores conocidos. Lo que no conozco es Y1 y B1. Pues tengo dos incógnitas. Aquí abajo tengo caudal unitario, que es dato. Tengo Y1, que es desconocido, y H, la profundidad de la cámara, o altura de la cámara, que es H0. Entonces tengo acá un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, pero también son ecuaciones de tipo no lineal. Pero como es 2 con 2, el problema es más sencillo de resolver. Entonces resuelve este par de ecuaciones y de ahí yo tengo la altura mínima de la cámara colectora. Y luego, a esa altura mínima de la cámara colectora, pues le doy un cierto bordo libre, ¿no? Para que no se vuelva a salir el agua de la cámara por la rejilla. Entonces le pueden poner entre un 25 a un 50% de bordo libre y con eso tienen ya la altura o profundidad de la cámara. Ok, en eso consiste el diseño de una tirolesa. Entonces hay muchas opciones también, como, igual que los azules. Entonces aquí pueden ver todo el ancho del río. No tiene por qué ser la rejilla también todo el ancho del río. Va a depender también del caudal de captación que yo necesito o de las condiciones del emplazamiento. A veces no es necesario hacer pues una rejilla de allá a allá, una rejilla, qué sé yo, demasiado cortísima, si va el término, para ir de orilla a orilla. Entonces puede hacer esto, ¿no? Acá puede funcionar como un muro vertedor simplemente, y acá tengo la captación tranquilamente para solamente lo que necesito, y su cámara colectora va de aquí pues hasta donde corresponda, ¿no? Hasta la orilla del río. Entonces, esa imagen, por ejemplo, es muy interesante. Ustedes pueden ver acá agua cayendo o saliendo de los torrentes que llamamos, torrentes de montaña. Entonces, normalmente con esto a veces pues vienen, como les digo, pedrones que pueden poner en peligro pues a la rejilla. Es decir, puede erosionarse muy fácilmente el hormigón y como le llamamos, volar o desaparecer la rejilla, ¿no? Entonces hay que tratar de acomodar siempre esto a las características del emplazamiento. Entonces, este es el problema que aparece ya en ríos donde hay transporte de material granular. Entonces, esto generalmente hace perder eficiencia a la captación. Entonces, por eso viene la necesidad de hacer un mayoramiento. Es decir, esta longitud de rejilla normalmente se la duplica en la práctica, ¿no? ¿Para qué? Para un poquito tener mayor eficiencia mientras se haga la parte de mantenimiento.